Muy bien, ahora nos vamos a ir inmediatamente a un enlace vía Zoom con la congresista electa por Juntos por el Perú, Zingri Bazán. Bienvenida, congresista. No te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Sí, perdón, estaba silenciado. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sus primeras reacciones, a mí me llamó mucho la atención que el día de ayer, primero, que el candidato Pedro Castillo haya cambiado en el Twitter, no sé si él lo hace él mismo o ha sido el entusiasmo de la persona que le maneja las redes sociales y haya puesto que ya es presidente electo cuando todavía hay que tener un poco de prudencia en este momento que todavía las cosas están tensas y se haya autoproclamado, lo hayan autoproclamado como presidente electo de la nación. Eso por una parte, pero más me llama la atención que Vladimir Cerrón inmediatamente se subió al coche, no sé si es que en realidad con autorización de Pedro Castillo y que haya lanzado un tuit, ¿no? Y que haya puesto: la unidad del partido, el gobierno y el pueblo garantiza la verdadera democracia. El pueblo ha llevado al gobierno a un verdadero hijo del pueblo, sabiendo todas las perlas que tiene el corrupto Cerrón. Sí, bueno, yo no sé quién le maneja las redes sociales a cada uno de ellos, se mentiría, ¿no? Sin duda, lo que sí estamos revisando y por lo que estamos preocupados es por el tema de las impugnaciones y de las nulidades. Las impugnaciones se terminan de resolver el día de mañana jueves, hasta donde he visto públicamente en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Hay audiencia hasta mañana. Antes de pasar a ese tema, me gustaría, por favor, Sigrid, que me respondieras, porque hay a una gran parte del país que sí le interesa mucho la presencia de Cerrón. Y la presencia de Cerrón es una distorsión en el gobierno, en un eventual gobierno de Castillo, ¿no? Sí, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es que ¿no te parece inadecuado que el señor Cerrón, que él es el que maneja sus redes, aparezca cada vez que hay algo importante o que salga y diga que los invitados en realidad que se ubiquen y que tomen ubicaína cada vez que se acerca más Pedro Castillo a alcanzar el sillón presidencial, cuando son los invitados como Pedro Franque que le han dado tranquilidad quizá a una gran parte de la población en esta segunda vuelta para optar por su opción política? Porque si se quedaba quizá como leninista, marxista, socialista y yo me quedo en el poder para siempre, quizás muchos votos se iban a ir y no llegaba. Quizá cuando vieron a Pedro Franque, muchos sí votaron por él y no por la ideología Cerrón. Entonces, decir a los invitados como tú o a Pedro Franque que se ubiquen y que más bien nunca se van a moderar ellos y que los que tienen que cambiar son ustedes, entonces asusta un poco esa compañía. Asusta que apenas el CM de las cuentas de Pedro Castillo lo ponga como presidente electo, este señor corrupto, sentenciado por corrupción, salga y míralo cómo está ahí, bien agarradito del virtual presidente. Entonces, lo que nosotros queremos, al menos yo o de repente mucha gente, es que hagan un deslinde, claro, no tú, sino que el virtual presidente o el que va a ser el presidente de la República, si es que así lo designa el Jurado Nacional de Elecciones. ¿No te parece que es necesario eso? Bueno, Pedro Castillo ha opinado sobre el tema muchísimas veces, ha hecho el deslinde que todo el mundo le pide todos los días, entonces yo por ahí no tengo mucho que responder, siento que me has preguntado varias cosas. Lo que sí es cierto es que vamos a tener que trabajar todos en un equipo. Yo no sé si es tu preocupación, pero seguro no todo el mundo ve el Twitter del señor Pedro Castillo y tiene la misma preocupación. Los votantes del señor Pedro Castillo están el día de hoy en Lima, se ha tenido que hacer colectas solidarias porque han venido de distintas regiones preocupados porque el Jurado Nacional de Elecciones aún no se pronuncia sobre esto, y la verdad preocupados porque hay toda una maquinaria detrás siguiendo con los intentos de poner más pedidos de nulidad pese a que ya son extemporáneos, intentando poner más impugnaciones pese a que ya se venció el plazo. Entonces, la verdad es que lo otro me parece secundario. Lo que me parece ahora a mí importante es poder trabajar en conjunto, y eso lo vamos a tener que hacer por lo menos desde el Congreso, porque yo soy congresista electa, con todas las fuerzas que quieran avanzar en una propuesta democrática. Lamentablemente parece que el fujimorismo, al menos la señora Keiko Fujimori, no se ha puesto de ese lado, pues con quienes sí vamos a trabajar. Dentro del Congreso hay una bancada de Perú
libre de 37 congresistas. Tenemos que trabajar con ellos, vamos a trabajar con ellos. Y sin duda creemos que ahora lo más importante es la unidad para construir y no para seguir divididos entre ejecutivo y legislativo, como hemos visto los últimos 10 años por lo menos. ¿No le parece que ya hemos vivido nosotros antes de políticos que nos han mentido? ¿No le parece que hemos tenido a políticos en la sombra? ¿No le parece que ya hemos tenido una Nadine Heredia en la sombra? ¿No le parece que hemos tenido también a un Alberto Fujimori con un siamés como Vladimiro Montesinos? ¿No le preocupa que la presencia de Cerrón sea alguien en las sombras? Por eso le pregunto, porque a mí sí me preocupa. A mí me preocupa la presencia de Keiko Fujimori para con su bancada, porque ya vimos lo que hizo con 72 congresistas, no quisiéramos que pase lo mismo ahora con ya los no 24 tiene 72, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchas preocupaciones, ¿no? Claro, ahora es la segunda bancada más numerosa del Congreso. Entonces, sí, claro, hay preocupaciones de muchos lados. Hay preocupaciones de que los políticos no cumplamos nuestras promesas porque la gente está acostumbrada a que los políticos no la representen. Tenemos que revertir esa impresión y por eso, Karina, es importantísimo trabajar. Yo lamento que la señora Keiko, pese a que ya el 100% de las resoluciones de nulidades, que son 733 que ya se han expuesto por el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, el 100% se han rechazado. Y aún así no se quiere admitir algo que ya parece pues a todas luces contundente, ¿no? La señora Keiko yo creo que debería entender que los peruanos quieren trabajo de parte de sus autoridades y ella va a ser de alguna manera una autoridad, como lo ha demostrado ser cada vez que ha puesto una bancada en el Congreso. Entonces tiene que comenzar a hacerse responsable por esos 24 congresistas y más bien dejarlos trabajar. Ahí estamos, eso queremos. Bueno, yo también estoy de acuerdo de que hay que esperar que el Jurado Nacional de Elecciones, que ha dicho que va a proclamar al nuevo presidente o presidenta de la República cuando tenga todos los resultados, ya las impugnaciones, las observaciones listas, y parece que está avanzando muy rápido. Solamente le quedan, si no me equivoco, 5 apelaciones y unas cuantas actas más. Entonces esto se va a saber bastante rápido porque no le van a aceptar pues toda la recatafila de nulidades que han presentado extemporáneamente. Parece que varias veces ya el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha dicho mediante nota de prensa, y he visto los últimos tweets de noticias falsas diciendo que no se van a extender los plazos que ya están determinados por ley. Pero yo te decía porque como Juntos por el Perú ha hecho una alianza y espero que esa alianza sea también para la gobernabilidad. Entonces, y van a estar dentro del gobierno, espero que Pedro Franque sea el ministro de Economía. Entonces, la garantía que tenemos de que no aparezca una persona de ideas tan radicales como Cerrón, no se lo puedo preguntar a Keiko Fujimori, ¿no? Porque Keiko Fujimori me va a decir, más bien va a hablar de todos, ¿no? Pero sí te lo puedo preguntar a ti, porque en este momento que se necesitan reacciones rápidas, Pedro Castillo no ha tenido ningún tipo de reacción cuando de repente se ha querido subir al caballo rápidamente Cerrón y no ha dicho nada. Sí, creo que hay algunos problemas de señal. Yo solamente quería decirte que esto va a depender de quien sea designado premier, de quien sea designado luego después con la ratificación del premier como ministro, y eso va a ser un proceso en el que todavía no estamos ahora. O sea, yo creo que, Karina, lo que hay que pedirle ahora es al Jurado Nacional de Elecciones que de manera responsable y ya habiendo visto el conteo al 100% de OMPE, las actas procesadas y contabilizadas, pues se tome la decisión de responsable de culminar el proceso, anunciar al presidente electo y luego el presidente Sagasti junto con el presidente electo verán que la comisión de transferencia pueda instaurarse y esta comisión de transferencia pueda hacer eso. Un pase de gobierno a gobierno que sea de una transición democrática, transparente, y ahí es donde recién se empezarán a decir nombres, ahí es donde recién de repente y tus dudas serán absueltas. Yo como congresista electa de Juntos por el Perú, la verdad no las puedo absolver, particularmente no tengo esa información, pero me parece que es sano y positivo seguir todos los procedimientos, es lo que debería seguir la señora Keiko, es lo que está y ha dicho el día de ayer Pedro Castillo, va a esperar paso por paso. Aquí nadie se está adelantando a designar ministros, ni es que ni el señor Cerrón, ni el señor Franque, ni fulano, ni mengano. Acá lo que se está tratando de hacer es un proceso de transferencia o de transición
para que la ciudadanía pueda ver en corto tiempo el trabajo que se tiene que empezar ya. Nosotros los congresistas, pese a que todavía no entramos en funciones, créeme, ya estamos haciendo varios de nuestros proyectos de ley, estamos recogiendo algunas cosas que nos va a dejar el Congreso pasado buenas, otras malas las tendremos que revisar o investigar, entonces ahí estamos. ¿Qué es lo que te parece que está haciendo Keiko Fujimori? ¿Se está repitiendo la historia del 2016? ¿Ella no va a aceptar los resultados? ¿Y te parece que ella, porque tú me has dicho que va a gobernar desde su bancada fujimorista, ella va a hacer todo lo posible para perturbar estos 5 años el carril democrático que debería seguir este carro que se llama Perú? Bueno, hasta ahora es lo que ha venido haciendo, ¿no? Incluso durante este proceso electoral. Ojalá, yo soy una persona muy positiva, yo siempre recojo lo mejor de las cosas y veo el lado brillante o positivo de la situación. Ojalá que no sea así los próximos 5 años, pero sí te dije, a mí me parece que la señora Keiko Fujimori hasta el día de hoy no puede superar el hecho de haber perdido contra PPK. Digamos, de alguna manera, sus congresistas y ella misma como vocera apoyó que hayamos tenido en un mismo periodo casi 4 presidentes, o sea, desde la vacancia, ¿no es cierto?, el señor Vizcarra, antes, ¿no es cierto?, el tema del señor Kuczynski. Entonces, a mí me preocupa que estos próximos 5 años tengamos esa misma inestabilidad, porque es esa inestabilidad la que más bien perturba el tema de las inversiones, perturba el tema de la predictibilidad para las empresas. O sea, nosotros queremos, y creo que el señor Castillo también, Verónica Mendoza lo dijo en primera vuelta, trabajar del lado de un sector público y un sector privado responsables, que realmente le devuelvan a la gente, ¿no es cierto?, lo que corresponda y lo que necesitan las personas. Si eso se puede dar, me parece perfecto, pero si hay inestabilidad como la que ha generado la señora Fujimori en los últimos años, pues no vamos a poder avanzar ni con el sector privado ni con nadie. Ya es hora, creo yo, de pasar la página tanto de la gestión perdida desde Ollanta Humala, desde PPK y ahora con el señor Castillo, y entender que la señora Keiko Fujimori tiene que empezar a trabajar algo que parece nunca hecho, ¿no? Hay gente que no les cree, hay gente que piensan que ustedes representan el retroceso y de eso se alimenta Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque ella tiene a la mitad del país de su lado. Sí, sin duda, estamos entrando en un escenario muy polarizado y yo he pedido mucha comprensión de parte de quienes no votaron, bien sea por nosotros como congresistas y bien sea por la opción de Pedro Castillo, que es la opción que nosotros hemos apoyado en esta segunda vuelta. Pero esa comprensión tiene que venir con hechos, entonces está en nuestras manos también demostrarle a la gente que hemos llegado para poder trabajar. Eso va a ser algo que tenemos que hacer, además, no solamente dentro del Congreso o virtualmente por la pandemia, sino que tenemos que hacer que la campaña no haya sido solamente 3-4 meses, sino que la campaña continúe. En lo particular, nosotros somos una bancada de 5 congresistas y tenemos a congresistas por Cusco, por Junín y por Lima. Entonces tenemos que regresar a las regiones. En el caso de Lima, tenemos que ir fuera, ¿no es cierto?, de los distritos mesocráticos, como lo hicimos en campaña, para tratar de acercar a la gente a sus autoridades locales, fiscalizar a las municipalidades, trabajar de la mano con las organizaciones sociales, apoyar, ¿no es cierto?, mejorando las leyes que ya existen para organizaciones como las ollas comunes, los comedores, el vaso de leche. Eso tiene que demostrarse con hechos. Mientras tanto, lo que yo le he pedido a mis votantes de primera vuelta, que además muchos votaron por Verónica Mendoza y hoy en día han tenido que decidir frente a 2 candidaturas en esta segunda vuelta, mucha comprensión, mucha paciencia y que nos sigan apoyando, que las calles y la gente tenga que seguir organizada para poder exigirle a su autoridad que cumpla, porque si una ciudadanía no está informada y no está fiscalizando a su autoridad, pues lamentablemente la autoridad y los políticos terminan haciendo lo que quieren. Eso no es lo que nosotros buscamos en estos 5 años. De acuerdo al plan que Pedro Castillo tiene y ustedes tienen, lo que quieren es un cambio de constitución, pero todo esto se va a dar de acuerdo a las vías que tiene la Constitución, porque se habla de la Asamblea Constituyente, del referéndum, que ya quieren comenzar a recoger las firmas, pero todo tiene un camino constitucional. Se va a respetar. Tú das tu palabra que vas a alzar tu voz si es que no se respetan los caminos constitucionales que tenemos. Por supuesto, Karina, eso es un compromiso expreso. Nosotros vamos a respetar, como hemos respetado hasta el día de hoy, las instituciones, vamos a respetar como hemos respetado hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, 16 de junio, discúlpame que lo diga tan específicamente, pero hasta ahorita estamos respetando voto por voto la democracia, vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar el Estado de Derecho, vamos a respetar el orden vigente, y creo que más bien desde el otro lado no se están viendo esas buenas intenciones, ¿no? Entonces yo creo que con ese respeto, el mecanismo que nosotros planteamos en primera vuelta y que vamos a defender en el Congreso es que constitucional y legalmente el Congreso apruebe una ley de referéndum en donde hay una pregunta ciudadana y esa pregunta le consulte a las personas. ¿Quieren o no quieren una nueva Constitución? Si la gente
mayoritariamente quiere una nueva constitución, entraremos a un proceso de elecciones en donde se elegirán a ciudadanos representativos de distintas regiones, pueblos indígenas, mujeres, hombres, etcétera, para que ellos puedan redactar un texto que también se someta al escrutinio de la ciudadanía. Entonces tenemos todo un proceso que, claro, no va a ser inmediato, pero que va a ser muy importante porque finalmente podremos tener una constitución que emane del pueblo, que emane poder constituyente de la gente. Entonces, en ese procedimiento ha estado nuestro compromiso y ojalá que los otros congresistas de otras bancadas también puedan apoyarnos. Yo creo que hay varios que ven esta iniciativa con buenos ojos y tocar los temas que no se han tocado hace muchos años en ese proceso, ¿no? Sí, Ingrid, ha habido una confusión, yo no sé si es confusión, hay personas que dicen que se va a cerrar el Congreso, nosotros lo hemos escuchado de boca de Bermejo, de que se va a cerrar el Congreso de la República y se va a instaurar una asamblea constituyente y esto no es constitucional. Yo quiero que tú me des tu perspectiva de cómo se va a hacer o cómo ustedes lo tienen en la cabeza, pero por favor, espéranos unos minutos después de la pausa comercial para que me respondas, por favor. Regresamos inmediatamente con Sigrid Bazán, congresista electa por Juntos por el Perú. Continuamos con la congresista electa Sigrid Bazán. Te había dejado una pregunta porque el congresista electo también, Guillermo Bermejo, había dicho de que el Congreso se tenía que ir, tenía que desaparecer y que ellos iban a instaurar una asamblea constituyente. ¿Ese es el plan? Mira, no tengo exacto recuerdo de las declaraciones del señor Bermejo, pero me queda clarísimo que vamos a tener que tratar de guardar la calma. Quizá haya sido un exabrupto, tendrías que preguntárselo a él, pero lo que sí se va a hacer es trabajar desde el Congreso. Entonces no podemos cerrar desde donde hemos postulado para trabajar. O sea, si el señor, él y todos nosotros hemos postulado al Congreso porque queremos trabajar en el Congreso. Si lo quisiéramos cerrar, estaríamos afuera, ¿no es cierto?, pidiendo que se cierre como en fin, algunas personas lo han dicho. En absoluto, nuestro interés es poder mantener el orden constitucional y desde el Congreso sí trabajar en reformas. Ojo, no como lo que ha hecho el actual Congreso de intentar, forzando una cuarta legislatura, modificar las prerrogativas de cuestión de confianza, ¿no es cierto?, que además permiten al presidente y al Congreso tener un balance de poder. Eso no lo vamos a permitir. Yo lamento que eso haya intentado hacer el actual Congreso, felizmente, y no contaron con la mayoría en esa iniciativa, ¿no? Muy bien, entonces ustedes qué es lo que plantean exactamente y si esto se encamina en la Constitución, ¿qué es lo que ustedes pretenden hacer? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para cambiar la Constitución totalmente, no? Y claro, como te comenté, existe la posibilidad que el Congreso de la República apruebe una ley de referéndum. En esa ley se establece una pregunta, esa pregunta pasa a referéndum, precisamente por eso se llama así esa ley, y es una consulta ciudadana que puede empatar tranquilamente, bien sea con las elecciones municipales de cada año y medio, o puede ser incluso antes, dependiendo del trabajo en el legislativo, ojalá y pueda ser antes, para que luego tengamos, si es que las personas y todo el pueblo peruano decide tener una nueva constitución, un proceso de elección ciudadana en donde se conforme una asamblea que redacte un texto sustitutorio. Luego este texto será nuevamente sometido a votación y finalmente veremos si tenemos o no una nueva constitución. Es muy similar lo que estamos planteando con lo que ha ocurrido en el proceso chileno, evidentemente con las diferencias constitucionales, legales y el marco del, peruano, pero en ese respeto y en esa democracia queremos que se le tiene que devolver, yo creo que esta frase creo que podría servir mucho, ¿no? Se le tiene que devolver el carácter de participativa a la democracia. La democracia debe ser participativa, no puede ser unilateral. O sea, el Congreso no puede decidir por sobre los pueblos indígenas si es que no tiene representación y no ha consultado a los pueblos indígenas. No puede legislar por sobre las personas con discapacidad si no les consulta a las personas sobre las leyes que quiere modificar o hacer. Entonces, esas cosas también van y aplican para la Constitución. Nuestro proceso tiene que ser un proceso consultado con la gente y ahí pueden incorporarse temas precisamente, por ejemplo, pueblos afroperuanos que no están casi presentes en la Constitución ni en las leyes, pueblos originarios, por ejemplo, las mismas personas con discapacidad, hay una lengua de señas peruana que no se reconoce constitucionalmente, temas de género, muchísimas cosas y por supuesto temas de economía, laborales, todo lo que podemos entrar a discusión y que la ciudadanía misma discute y se informe, ¿no? Muy bien, entonces una última pregunta, por favor, sobre esto que ha venido circulando, ¿no? Desde que el almirante Montoya ha dicho aquí, inclusive lo mantuvo y dijo que no se arrepentía porque está haciendo derecho a su libertad de expresión, ¿no? Que es parte de los derechos que él tiene inherentes, ¿no? Y va a ser colega de usted en el Congreso de la República y que está pidiendo que se traigan abajo la segunda vuelta, no la primera vuelta,
porque él ya salió electo, sí, él ya salió electo y pide que renuncien los presidentes del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, pero la segunda vuelta está mal, está con fraude. ¿Qué cree? Mira, yo solo quiero decir algo, me parece importante, Karina, que me lo preguntes. Yo lamento que hayan congresistas electos como el señor Montoya que estén, no solamente llamando a un acto ilegal, inconstitucional, ilegal, ¿no? Una falta de respeto, esto de querer anular una segunda vuelta porque no nos gustó los resultados o porque mi candidato no ganó. Eso me parece irresponsable, por lo menos. Ayer Diario de la República ha sacado incluso que eso podría ser calificado de sedición. Es un delito en el Código Penal. En el Código Penal, sedición es básicamente cuando se hace un llamado a levantarse en armas para desconocer a una autoridad electa. Claro, el señor Montoya no ha hablado de armas, ni las ha tenido en mano, poco le faltaba, pero sí a Gregorio Santos en el 2012, por ejemplo, se le abrió un proceso por sedición cuando dijo que Ollanta-Humala, por no haber cumplido sus promesas en Cajamarca, tenía que ser sacado por el pueblo. Entonces, si esa declaración de que a Humala se le saque el pueblo ha meritado un proceso, lo del señor Montoya es mucho más grave, ¿no? Incluso podría haber infringido la Constitución con solo sus declaraciones que él llama libertad de expresión, pero que son una amenaza y una vulneración a nuestro sistema democrático. Entonces yo hago un llamado a todos los congresistas con los que vamos a tener que compartir. Respetémonos, así haya ganado o no nuestro candidato o nuestra candidata de preferencia. Que valga y que prime el respeto, que valga y que prime el trabajo, porque todos los peruanos hoy en día se merecen eso como mínimo, ¿no? Ha salido en realidad una persona, Edgar Quiroga. ¿Tú lo conoces? ¿Un islamista? No, bueno, nunca lo has escuchado. Bueno, entonces está de más preguntarte porque yo también poco lo conozco. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por la información que nos has dado y estaremos en contacto contigo para que nos vayas diciendo cómo va este ambiente. Muchas gracias, Ingrid Bazán, congresista electa de Juntos por el Perú. Muchas gracias.